Bienvenidos a Introspectiva, entre lo justo y lo legal, programa de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. En esta ocasión vamos a platicar sobre el grandísimo tema, muy actual, de la protección de datos personales y quién mejor que Isabel Davara, una experta reconocida a nivel nacional e internacional en la materia, para que nos hable de los retos, los desafíos normativos y también para el ejercicio profesional de la abogacía en esta importante materia, la protección de datos personales. Bienvenidos. Pocos temas de tanta actualidad y de tanta relevancia como el de los datos personales. Vamos a platicar con Isabel Davara, quien es una gran especialista con una obra publicada de referencia nacional e internacional sobre este tema. Isabel pues ha tenido un desempeño profesional muy exitoso al frente de un despacho reconocido en esta materia y ha tenido una tarea también de liderazgo en la abogacía organizada por su trabajo en el ilustre y nacional Colegio de Abogados de México. Isabel Davara F. de Marcos es doctora en Derecho y licenciada en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontífica Comillas de Madrid, vicepresidenta del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, consejera del Consejo General de la Abogacía Mexicana, secretaria del Consejo Directivo de la Asociación de Internet MX, líder de privacidad de la American Chamber of Commerce of México y socia fundadora de Davara Abogados, firma legal especializada en Derecho Digital, Tecnología e Innovación. Isabel, bienvenida a este programa de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Querido doctor, querido Miguel, un honor. Gracias por contar conmigo. Qué amable. ¿Por qué? ¿Por qué ahora se habla tanto y parece que está en todos sitios el tema de la protección de datos, que es tu tema? Tú eres la gran referencia en México de este asunto. Bueno, Cuéntame. favor que me haces y que me has hecho siempre, te lo tengo que reconocer. Cada vez que me has encontrado en cualquier lugar, me has dado lugar, y que Miguel Carbonell te dé lugar, te posiciona en cualquier momento. Entonces, somos unos cuantos los que nos dedicamos a esto. Yo creo que ha caído por su propio peso, ¿no? Que no nos estábamos, que nos habíamos, siempre digo que nos hemos metido en la realidad digital sin conocer las reglas, ¿no? A uno le enseñan cuando sale de su casa que tiene que cerrar la puerta y no la dejas abierta, y en cambio nos metemos en la realidad digital, nos hacemos, aún no siendo nativos digitales, con una comodidad impresionante, pero no nos han enseñado a saber qué puerta tiene seguridad, o no, ni siquiera nos lo hemos preguntado, ¿no? Entonces, bueno, no nos preguntábamos tampoco por la protección de datos personales. Y luego, la denominación del derecho a veces engaña porque parece muy técnica, ¿no? Protección de datos, entonces parece que no parece, todo el mundo dice, porque es un derecho humano, porque es un derecho fundamental, si es algo que parece como unido solo a información. Y es una denominación que es correcta, porque es neutra, es decir, no requiere que tú metas a otro derecho, que violes otro derecho, que lo vulneres, es independiente, con que haya un tratamiento ilícito de datos personales, ya se vulnera ese hecho fundamental. Eso es lo importante, además es un derecho llave como otros tantos, con lo cual tiene gran belleza en ese sentido, ¿no? Porque permite otros, pero no nos hemos dado cuenta. Y ahora, especialmente con la pandemia, aunque sea un lugar común, pues nos hemos empezado a dar cuenta de que cuando te denominan de una manera, cuando te ponen un nombre de Lord o Lady, o cuando te dejan una etiqueta, o cuando pasan errores y apareces en una videoconferencia que el micrófono se abre, y entonces con esas pequeñas cosas la gente empieza a ver que su identidad digital, que al final está conformada solo por datos personales, es muy importante. Yo diría, y sé que no soy objetiva, más importante que tu identidad física, por lo menos cuantitativamente hablando, porque tus datos se tratan en todo momento y tu identidad física puedes más o menos protegerla, ¿no? Sabes cuál es, la sientes, la palpas, y al final la parte de la identidad digital nos es un poco más sale de nuestro control quizá también, ¿no? Porque la parte física a lo mejor dices, bueno, me puedo cuidar de esta manera o puedo limitar mis movimientos, pero los datos luego
vuelan y ni siquiera sabes quién los tiene. Al final no te enteras sí, tampoco. Tienes toda la razón, doctor. De hecho, por eso surgió la protección de datos personales como un derecho fundamental. Porque mira, a lo mejor siempre lo repito y a lo mejor me han oído muchas veces, pero es importante irte al origen. ¿Por qué salen en Europa? Bueno, porque cuando los nazis llegaban a cualquier país de Europa para conquistaron Europa en 2 años, lo primero que hacían era llegar al Registro Nacional de Población, al Registro Civil. En Holanda, en Ámsterdam, en Holanda, en los Países Bajos, trataban el dato de religión por alguna razón. Y la Liga de Estudiantes Judíos intentó quemar ese registro, pero todavía no llegaron. Como consecuencia de eso, atraparon al 75% de la población judía y asesinaron al 98% de ese 75%. Cuando llegaron a Francia, hicieron lo mismo, pero claro, el registro civil pues, no contenía el dato de religión porque no es un dato que debas tener. Entonces, alguien se presentó voluntario. Ellos utilizaban unas máquinas IBM muy, muy modernas en ese momento porque quien tiene tu información te tiene a ti, por eso es importante conocerlo. Y alguien se presentó voluntario, se llamaba René Carmil. Ellos no sabían que estaba en la resistencia, parece una historia de película, pero así surgen las cosas. Este señor durante 3 años programó la máquina para que cuando le hacías la pregunta de qué religión profesas, no computara la respuesta. Gracias a su actuación, solo el 25% de los judíos franceses fueron atrapados y asesinados en campos de concentración. Este señor acabó en un campo de concentración después de 3 años, asesinado, pero imagínate la cantidad de vidas que salvó. Qué historia. Entonces, por eso es importante volver a la raíz y por eso es importante entender por qué el derecho a protección de datos personales es un derecho fundamental y humano, porque se enraiza con la libertad y la dignidad humana. Es decir, quien tiene tus datos te tiene a ti. Sin duda. En España, en la dictadura, era delito ser homosexual. Y entonces te metían en un registro conforme a la ley de vagos y maleantes. Ese registro es lo que determina que te vas a la cárcel. Impresionante. Por eso. Oye, en la regulación en México hay una cuestión que a veces no es fácil de entender y yo sé que tú nos vas a ayudar a esa comprensión. Hay una vía legislativa para datos personales que están en poder de órganos públicos y hay una vía legislativa para datos personales que están en posesión de particulares. ¿Cómo se justifica esto? ¿Hay una explicación desde tu conocimiento experto en la materia, Isabel? ¿Hay una explicación que justifique eso? ¿Es un modelo que tú valoras, insisto, desde tu postura de experta, como un modelo positivo o lo hicimos un poquito improvisadamente? No, sí está bien. Mira, la legislación de posesión de particulares tiene que ser federal, porque si no vas a crear paraísos negros de tratamiento de datos. Es decir, algo como un estándar. Un estándar, homologado, digamos. Exacto, porque si imagínate que el estado de Colima tiene una legislación más permisiva, pues yo me voy a llevar todos mis centros de tratamiento virtualmente a Colima y me va a aplicar la ley de Colima. Pues por eso tiene que ser federal para que no creas paraísos negros de tratamiento de datos que se mueven de modo virtual. En cambio, en la parte de dependencias en posesión de sujetos obligados, ahí a nivel federal tiene competencia el INAI y después a nivel estatal y local los organismos garantes, ¿no? Cada cual de los organismos garantes autónomos, que por desgracia uno ya ha desaparecido, pero bueno, tienen la competencia local sobre las dependencias locales, estatales. Está bien porque ahí sí hay sanciones administrativas y contra los servidores públicos, pero no hay, no es el mismo régimen punitivo, no hay sanciones económicas. Esa distinción puede ser adecuada, sobre todo teniendo en cuenta el tamaño de México, ¿no? Sí. Imagínate el INAI que tiene que atender a los millones de empresas que tratan datos y las dependencias a nivel federal. Tú imagínate... Sí, es un universo de sujetos... Es una barbaridad, el INS, el INE, los tratamientos de datos que hay ahí, ¿no? El RENAPO, no sería... Estoy yo pensando en el SAT, pero... También, claro, pero todos los que te he mencionado... Comisión Nacional Bancaria de Valores, claro. El sistema financiero. Oye, ahora escuchándote en esta reflexión sobre la homologación y los estándares, déjame regresar un poco a la parte fundamental de esto en cuanto al concepto de dato personal, porque también ahí ha habido debates y ha habido incomprensiones, unas por lo novedoso del tema y otras, me parece a mí, como observador externo,
derivado de posturas en donde también hay gente que dice, no, pero es que el tema para no dar transparencia, para no rendir cuentas, cuéntanos un poco el concepto y los debates. Bueno, es que eres muy humilde decir que es observador, porque llevamos en esto tú y yo hablando mucho tiempo, así que, pero bueno, sí, el concepto de dato personal es muy claro, lo que pasa es que es muy amplio, pero no puede ser de otra manera, porque es todo dato, o sea, toda información concerniente a una persona física identificada o identificable, entonces tienes que dividirlo en tres partes, toda información. Yo recuerdo al principio que estábamos con las iniciativas y un comisionado, entonces IFAI, dijo en el Senado, hay por ahí una españolita que dice que hasta la sombra es dato personal. Y además de agradecer la cita, porque uno agradece la cita, dices, pues claro, ¿no te acuerdas de Peter Pan? Si tú le puedes asociar esa sombra a alguien, porque no importa el dato, hasta el dato más sensible, imagínate una orientación sexual, si tú no sabes de quién es, sí, claro, eso no se protege. Lo que se protege es a la persona física asociada a esos datos. Y es importante la tercera fase, entonces, persona física, las morales no, las jurídicas no. Aunque hay una tesis aislada de la Corte que dice que sí, pero está la persona física. Y luego identificada o identificable. Y es importante esta parte de identificable porque si no te puedes hacer un poquito pato, ¿no? De, no, yo le pongo un código de cliente y ya no sé, no, y ya. No, eso es pseudonimizar y está muy bien como una medida de seguridad para que no todo el mundo pueda saber quién, pero yo sí puedo, sin esfuerzos desproporcionados, dice el reglamento, llegar a saber que Miguel está detrás de ese código de cliente, ¿no? De esa sombra incluso. Exacto. Es porque imagínate la sombra de una mujer embarazada. Claro, o la sombra de una discapacidad. Sí, te está. Entonces parecen como cosas, tú dices, tienes a la persona. Claro, absolutamente. Si tú la puedes asociar y puedes saber quién está, y hoy en día, evidentemente, siempre ha habido protección de datos personales, o el derecho, ¿no? De hecho, en nuestro caso, con un reconocimiento un poco tardío, pero siempre ha habido, ¿no? Desde los años 70 en Europa empezó a reconocerse, pero evidentemente la tecnología aplicada lo dispara, ¿no? Lo ha potenciado. Oye, mencionaste, y creo que es algo muy importante, y también desde el punto de vista profesional, porque evidentemente este programa lo escuchan personas que como tú se dedican profesionalmente a la abogacía, a este tipo de temas, etcétera. Mencionaste a las empresas. Yo creo que ha habido una legislación que ha ido surgiendo, tesis, etcétera, pero no estoy seguro que todo ese material jurídico normativo haya llegado a conocimiento de las empresas mexicanas para tomar las correspondientes medidas. ¿Tú qué opinas sobre eso? No, todavía vamos lento. Si tampoco existe el conocimiento en la sociedad en su conjunto. Quiero decir, tienes una idea, pero a lo mejor no tienes la idea de que existe el derecho, que lo tienes reconocido, que tienes unas vías muy claras para ejercerlo y que tienes un organismo constitucionalmente autónomo que te defiende. Eso es de verdad de primer nivel. O sea, la construcción jurídica que tenemos del derecho en México es de primer nivel. O sea, pero el conocimiento no acompaña, el conocimiento no acompaña y se ven las estadísticas del INAI. También ahí hay que tener en cuenta que los servidores públicos dedicados a protección de datos en el INAI, y siempre me quejo mismo, son muy poquitos. Sí, o sea, en el INAI son muchos, pero cuando se les concedió, se llevaron las plazas para acceso y rendición de cuentas, y son muy poquitos y de verdad no sé ni cómo pueden llevarlo a cabo porque es extenuante. Y las empresas lo mismo, Miguel. Claro, hay una gran diferencia, por ejemplo, entre las grandes, en el que el tema de la protección de datos a nivel internacional es el tema. Claro. Es decir, porque además esto repercute, esto es un derecho humano para nosotros, no en todas partes del mundo, por ejemplo, nuestros vecinos del norte no, que siempre parece que van por delante y no. En este caso, el Estado de Derecho en México es mucho más pero Unión Europea, que con quien tenemos muchos vínculos comerciales, económicos, de comercio, bueno. Es que estás dando en el clavo. Entonces, esto es una cosa de comercio. Como en la Unión Europea no dejan pasar tratamiento de datos, si no se lo vas a dar a alguien que lo cuida, pues para eso frenas el comercio. Y hay vías alternativas que son negociación entre partes, ¿no? Sometimiento a cláusulas contractuales, pero tienes que someter a una autoridad extranjera. Y bueno, a veces, en muchas ocasiones sí merece la pena, porque, por ejemplo, en el tema de call centers somos el tercer país del mundo. Está antes India y Filipinas, pero si México considera ser reconocido con un país como nivel de adecuado de protección ante la Unión Europea, que ya ha sido solicitado por la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la Cancillería, pero es un proceso ahora muy complicado. Hace 20 años, cuando lo consiguió Argentina, era muy fácil, casi que, de hecho, Argentina copió la ley de España con errores gramaticales, es decir, con palabras que ellos no usan,
y la Unión Europea dio el visto bueno. Ahora eso ya no lo hace, porque la Unión Europea entonces en un país que en Latinoamérica tuviera ley de datos le pareció que ya era... Ya, palomita. Exactamente, jamás ha tenido una autoridad, digo, más o menos, pero no un gran desarrollo de autoridad ni de casos, pero está adecuado. Y con eso, el único dato que alguna vez públicamente se ha dicho, porque no se dice para que no corramos demasiado, es que ingresó en términos de PIB, de Producto Interior Bruto, lo mismo por tratar datos de compañías europeas que en producción vinícola. Es que, wow. Claro, es que es trabajo. Sí, claro. Es economía. Y más hoy en día, o sea, hoy en día la Unión Europea ha declarado tenemos que ser una economía basada en tratamiento de datos, no solo personales, datos. Sí, pero el valor económico, estamos hablando de todo, o sea, todo se va a basar en tratamiento de datos y muchas veces trae datos personales. Sí. Y la Unión Europea es súper dura en la protección de datos personales y ha dicho, innovación no va contra privacidad. Y tenemos que encontrar cómo no quedarnos atrás, pero tampoco por proteger el derecho no tener un... Entonces es clave incluso en términos económicos, ¿no? En términos de trabajo, de puestos de trabajo y de flujo, ¿no? De datos. Sí. Ahora, en ese sentido, ¿qué le dirías? ¿Qué le diría una experta en este tema a empresarios mexicanos? Que conozcan la legislación, que busquen asesoría especializada, que consulten despachos. Porque además de aquí, cuando hablamos del empresariado mexicano, naturalmente hablamos desde las grandes empresas, bancos, sector financiero, seguros, hospitales, pero también hablamos de las empresas medianas, pequeñas, que pronto dicen, bueno, ¿y todo esto? Pues digo, porque... exacto, ¿no? Sí, y el problema es que no se distinguen o sea, sí es verdad que hay 5 criterios de cualificación de las sanciones y sí la capacidad económica del infractor es la más importante, la que más aplican, pero al final del día, aunque si no llegamos a litigio, implementar la protección de datos no parece como lo urgente. Y evidentemente el empresariado, además ahora está en una crisis importante. Pero en términos normativos, aplica todo, igual. Igual. Eso sí nos tiene que quedar muy claro. Igual, ¿no? Y es que además hay veces que cuando uno viene como consultor, y digo, respetando mucho a todo el mundo, pero las cotizaciones no se pueden hacer según el tamaño de la empresa. Es decir, puede haber empresas muy grandes que tengan muy poco tratamiento de datos. Pero hay empresas muy pequeñas que lo único que hacen son tratar datos, por ejemplo, encuestadoras, pequeños call centers. Lo único que hacen son tratamiento de datos. Entonces, tu regulación central es protección de datos. Y a lo mejor tienes una gigantesca, que no tiene ni siquiera, por ejemplo, tarjeta de clientes. Y entonces, en realidad, pues lo que tiene es tratamiento de empleados, por ejemplo, que no deja de tener importancia, tiene muchísima importancia, pero a lo mejor va a tener mayor problemática, porque lo único que hace, y con esto que te está diciendo Europa, que se ha puesto muy dura después de la reforma legislativa del reglamento y de unos casos en los que la Corte Europea ha declarado inválido acuerdos con Estados Unidos, a diario tenemos consultas sobre ¿puedo poner mi call center, puedo poner mi servicio de cómputo en la nube en México? Porque ahí voy a... Entonces, y aquí no hay, o sea, no es un derecho humano, entonces no puedes, no se puede negociar, no se puede, ¿no? Y además, las empresas europeas, como lo que hizo el reglamento de manera muy astuta, y yo muy bien, o sea, fue establecer la corresponsabilidad. Es decir, si tú escoges a una empresa patito que no voy a poder ir porque dices, ¿y cómo va a perseguir la Unión Europea a una empresa en un país de Sudamérica? No, pues es que no tiene ni por qué perseguirla, porque el que se compromete es el que está en Europa. Claro. Y que le dio el tratamiento de datos de nómina, o que le dio el tratamiento de atención a clientes, o que le dio el tratamiento... O sea, que de alguna forma, al final, el reglamento con base geográfica en la Unión Europea alcanza, tiene un efecto, digamos, que se proyecta... Todo el mundo está diciendo que es extraterritorial, y yo digo, bueno, es un poco forzar la palabra, porque no es colonialismo. Lo único que dice la Unión Europea es no quiero fraude de ley. ¿Sí? O sea, yo tengo que proteger Estas son las reglas. Yo tengo que proteger a los quieres trabajar si con nosotros. Contratas, porque ahora se puede contratar virtualmente a un call center en otra parte, está bien, pero se va a tener que someter a mis reglas, porque yo protejo a los residentes en Europa, no a los europeos. Es decir, si yo, que tengo también nacionalidad española, a mí no me protege. Claro. Me protegerá a alguien mexicano que resida en Europa y el que se tratan sus datos. No es extraterritorialidad, es cumplimiento de la ley de ellos.
adaptada pero al entorno. en un mundo Exactamente. que tiene relaciones globales y que muchos de esos datos transitan digitalmente y que bueno, pues en dónde está o dónde terminó estando el dato. Pues allí también hay estándares de protección que hay que observar, ¿no? Exactamente, lo que dice es, hay varios criterios y dice, si tú te diriges a ciudadanos que de manera directa, ¿no? O monitoreas de manera directa a mis ciudadanos, a los que residen en Europa, entonces te va a aplicar. Correcto. Y te digo, lo que hace es decir, bueno, multas de hasta el 4% de tus ingresos anuales. O sea, las multas que están poniendo son nunca vistas, nunca vistas. Pues, oye, y un debate que también se suscita en el seno de la Unión Europea tiene que ver con tratamiento y protección de datos por parte de despachos de abogados. Siento, a ver, pero ahí me interesa mucho tu opinión, Isabel, siento que en México este debate no ha llegado, porque entiendo que las reglas en la Unión Europea son claras, es decir, porque imagínate, hablando de sensibilidad de datos y todo, imagínate lo que manejan los despachos de abogados. Sí, sin duda. ¿Cómo estamos en esa materia? No, pues no hemos llegado ni a entenderlo, ni a empezarlo, ni nada. No, estamos así. Nada. A ver, la Unión Europea lo que dice también es, o sea, sí habla de volúmenes y riesgo de datos. Y luego hay que hablar del concepto también de tratamiento. Y además hay cosas que están ahí como todavía sin resolver. Es decir, si yo tengo un expediente y no hago un tratamiento sobre él, es decir, yo el expediente lo tengo en físico o en electrónico, pero de ahí saco, por ejemplo, el nombre del cliente, y unos cuantos datos. ¿El tratamiento qué es? ¿Esa base de datos o todo el expediente? Todavía no está resuelto, ¿sí me explico? Porque o sea, los más puristas de las autoridades van a decir, pues también el expediente porque puedes llegar a todo. Pero el concepto de tratamiento y de responsable, que en este caso sería el despacho, es el que decide sobre la finalidad de uso. Y si yo digo, bueno, a mí esto es o sea, yo sí, pues tengo la resolución del juicio de amparo, no sé qué, sí, pero yo lo que llevo a mi base de datos es el nombre, el apellido, el RFC, lo que me pagó, dónde vive, ¿no? ¿Qué estoy sujetando a un criterio de organización? Es que es un poco, porque al final, si tú tienes un dato, pero no puedes encontrarlo, no es un dato personal, no puedes asociarlo a una persona. Entonces, claro, con el tratamiento de información, las tecnologías te van a decir, hombre, cualquier cosa la puedes encontrar buscando y va a salir los archivos. Sí, pero ¿decidí yo hacer ese tratamiento o no? Entonces, ahí todavía está, ¿no? Pero sí, claro, los médicos, o sea, no solo los abogados. Oye, pero aquí, nada más para el tema jurídico, lo que sí nos tiene que tener ocupados y preocupados en México, digo, y ahora porque tú decías, pues es que estamos en nada, es que sí hay unos elementos cualitativos de datos personales que manejan los despachos de abogados que requieren una protección, ¿cómo la llamas? ¿Reforzada? Hombre, Miguel, pues cualquiera que tenga clientes internacionales, a veces, de verdad, merece la pena no tomar el caso si no tienes las medidas, no te contratan hasta que no te pasas un checklist de medidas de seguridad físicas, técnicas y administrativas. O sea, yo en el despacho tengo servidor propio, tengo... Claro, todo ese tipo de cosas. Pero es una cosa que la verdad, cuando lo piensas, dices, oye, la inversión, claro, vuelvo a lo que vuelvo, es que lo que estás tratando es muy valioso. Sí, y entiendo que se necesite, pero claro, al final entonces tendrías que decirle a tu cliente, te voy a repercutir una parte del coste. Porque no evidentemente, eso se puede plantear, pero un poco también a partir de exacto, es lo que te iba a decir, despertar una sensibilidad y una atención, decir, oigan, va por aquí, por aquí el asunto, porque... Pero déjame decirte, verdad, que en el último año, 2 años, o sea, ya habían empezado, pero yo en el último 2 años he pasado auditorías de, claro, clientes muy fuertes y muy internacionales, pero no te pueden contratar, ¿eh? Tienen prohibido contratarte si no les pasas todas tus medidas de seguridad, que son casi como las de ellos. Estamos hablando de instituciones financieras, estamos hablando de plataformas digitales. Ahora, en términos, Isabel, también del despacho, evidentemente, en el caso que pones es muy claro, tienes contratos de prestación de servicios jurídicos con transnacionales, con empresas que tienen que observar el reglamento de la Unión Europea, sí, pero y en esa abogacía no tan sofisticada a lo mejor, pero que también es la abogacía del día a día, la abogacía que lleva un juicio laboral, que lleva un juicio de un litigio de familia, que tiene que ver con cuestiones patrimoniales del cliente.
pues también, ¿no? Es que es claro, es que es una barbaridad. Y de hecho, déjame decirte, en mi caso, normalmente yo lo que hago es poner un disclaimer, porque yo no, en la mayor parte de los casos yo no trato datos. ¿No? O sea, no, ¿sabes? Esos casos que tú estás poniendo son los que tratan datos. O sea, yo cuando asesoro a una empresa sobre cómo implementar su protección de datos, pues lo que le pido es a ver qué datos tratas de las personas, pero o sea, nombre, apellido, no me digo que me digas Miguel Carbonell, digo que me digas las categorías. Entonces, lo que hago es revisar bien mis contratos para que quede claro que yo no trato datos. Pero aún así, las medidas de seguridad están a todo lo que da también, incluso porque de verdad traen contratos estándares. Pero esa abogacía mayoritaria que tú estás hablando son la que de verdad importa, porque sí, una persona que lleve, no sé, 200 expedientes laborales... Uf. Oye, o gente que defiende... Penal. Pues, imagínate. Penal, o sea... Yo te iba a decir derecho administrativo sancionador para servidores públicos, eso, ¿no? Claro, imagínate. O sea, imagínate, además eres un objetivo, ¿no? Isabel, tú tienes también una vocación evidentemente académica, has escrito, la editorial Tirán publicó un GPS fantástico que lo tengo y he disfrutado mucho y he aprendido mucho, Ay, no, con ese GPS que pesa bastante, porque es una obra monumental. En formación, ¿cómo estamos? ¿Cómo está el tema de protección de datos a nivel universitario, de posgrado y todo? Porque todo este conocimiento experto y toda esta aproximación normativa a nivel de ley, a nivel de tarea del INAI, a nivel de jurisprudencia, pues esto no sale de la nada. No es que tampoco... Esto requiere un estudio, requiere sistematizar ya un volumen de información impresionante. El propio GPS lo ilustra muy bien. ¿Cómo estamos ahí, Isabel? Mal y bien, como siempre. Los esfuerzos aislados son muy buenos, en muchos, pero casi siempre son a nivel posgrado. Y esto debería ser una asignatura de licenciatura. ¿Tú lo verías como una materia? Sí, quizá derecho digital, ¿no? Tecnología e innovación. No solo que implicaras datos, pero datos es la parte más constitucional del derecho digital, porque es la parte de la persona en el entorno digital. Porque quien te diga que es un experto en derecho digital es como que te diga que es un experto en derecho. Porque si tú empiezas a pensar en derecho digital, va a haber... Claro, o sea, pues el derecho laboral, teletrabajo, el derecho corporativo, asambleas, ¿no? Toda la parte de reforma, bueno, asambleas y todo lo demás. Cualquier parte se va a ver involucrada o tratada o implicada por la... Hay una transversalidad, tal vez. Exactamente. La llamaremos. Exactamente. Entonces, yo hablaría un poco de todo eso. Yo, por ejemplo, en el ITAM, mi posgrado, lo que tengo es una primera parte de protección de datos, una segunda parte de firma, contratos electrónicos, prueba, ¿no? Validez y eficacia jurídica de los documentos electrónicos, porque al final siempre hablamos de firma, pero firma es identificación, autenticación. Lo que es importante es el documento, el soporte, la prueba, la eficacia jurídica, la validez probatoria de algo que casi todos los documentos hoy en día son originales en electrónicos, ¿no? Claro. Y saber cómo defenderlo, ¿no? Después una parte, pues, de propiedad intelectual, ¿no? Telecomunicaciones y muchos, tengo una parte final que siempre es temas selectos y desde ahí es, bueno, pues si hay una reforma al teletrabajo, pues vamos a hablar de eso, toda la parte fiscal, ¿no? Pero en general, mira, por ejemplo, en toda esta parte de administración pública electrónica, si no tenemos, y lo veíamos en la última iniciativa, ¿no? En la que coincidimos de identidad digital, si no tenemos un ciudadano digital, es imposible que tengamos administración pública electrónica porque te quedas cojo. Por mucho que pongas de un lado, si yo no soy digital, tú puedes ser digital, pero... Bueno, la identidad digital hablábamos de que fuera como la llave que te permite abrir una serie de trámites y de procedimientos. Es esencial, es esencial. Oye, nos queda un minutito para terminar el programa, pero te quiero pedir, Isabel, que nos hagas un comentario, una invitación casi a la gente que te está escuchando ahora en el programa, para que se interesen en el tema. ¿Por qué? ¿Por qué alguien en el gremio jurídico, como estudiante y todo, debería de poner atención al inmenso tema, porque ya lo estás planteando de manera inmensa con este recorrido ahora tan rápido que hiciste, de los datos personales? Pues doctor, porque es un tema precioso desde los dos puntos de vista. Desde la academia, que yo creo que no puede faltar para cualquier abogado. Creo que si algún día alguien aspira a acercarse a algo parecido a un jurista, no puede faltar la academia. O sea, si dejas de estudiar en tu vida de manera seria, te dejas, o sea, y a la vez, si solo estudias y no haces práctica, pues ya la parte de abogado ¿no? Pero, y este tema es precioso, evidentemente, no soy objetiva, te vuelvo a decir, pero desde los dos lados, desde la parte de derecho constitucional y la potencialidad que tiene, ¿no?
y desde la parte de la práctica, porque hay mercado para todo el mundo. Siempre les digo, y además en esto, doctor, pues en cuanto sabes un poquito pareces listo, ¿no? Porque como todavía no hay tanta gente que, claro, que sabe, hay cada vez más, ¿eh? Pero no es lo mismo que litigar laboral fiscal, o lo que sea, pues ya hay muchos, ¿no? Sí. Pero aquí en cuanto entiendes un poquito ya pareces más listo y eso siempre da una ventaja, ¿no? Pero además es un tema, de verdad es el tema central, lo estamos sintiendo cada uno. Yo siempre digo, esto se puede explicar desde la parte de asesor de empresas o de dependencias, esto se puede explicar desde la parte, intentar un poquito desde la parte doctrinal, la académica y tal, y luego esto se puede explicar desde cada uno como derecho humano, como titular, sujeto a tratamiento de datos personales cada día, en cada momento. Y entonces cuando te pones desde aquí, desde el empresario puede empezar a ver que esto en vez de una carga es una inversión. Y desde la parte académica entonces puedes unir toda esta parte de derecho humano constitucional, ¿no? De proteger a la persona y a la libertad, a la dignidad. Mira lo que está pasando en Afganistán, mira con nuestros compatriotas cuando estaba Trump, cómo los cazaban por datos. Sí, claro. Entonces ¿no? Pues un tema de gran actualidad, pero diría incluso un tema de muchísimo futuro. Muchísimo. Pero con esta base que tú estás mencionando, ¿sabes? Que la gente que entre con la base jurídica, que se adentre al estudio, porque si lo dejas en la superficie es un tema muy complicado de entender, pero si te tienes que meter al estudio. Tiene sus técnicas. Exacto, al estudio, a querer entender y a querer ver sus ramificaciones. Y no hemos ni empezado con inteligencia artificial. O sea, que viene, claro, esto viene a todo lo que un horizonte amplísimo ahí. Ética, doctor, tú que te gusta tanto, la normativa en Europa ya han quedado claro, la normativa se queda corta, es imprescindible, pero esto es un tema de ética, de no le hagas al de enfrente lo que no quieras que te hagan a ti. Y parece muy fácil este silogismo kantiano, pero si no quieres que te llamen nunca a Lord algo, o a tu mamá, no lo hagas y no le des... O que exhiban tu vida un privada. Like, no le des un retweet, no hagas un comentario sobre nadie que conozcas o no conozcas, ¿no? Es un tema de ética. Qué buen recordatorio. Isabel Davara, gracias por ti, estar Miguel. aquí en este doctor. programa de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Todo un honor, como siempre. Gracias. Un tema, decíamos al principio, de gran actualidad, pero también un tema con un futuro enorme, un horizonte de posibilidades para el ejercicio profesional de la abogacía que tenemos que valorar porque, ya lo escucharon, lo dijo muy claramente Isabel Davara, los datos personales están en todos sitios y en una sociedad progresivamente digitalizada tienen un valor enorme. Así que, pues, un tema para la reflexión de abogadas y abogados en México. Les agradezco mucho su atención a este programa Introspectiva y los invito a que sigan las redes sociales de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, en Twitter, en Facebook, en YouTube, por supuesto que es a través de la vía por la cual se transmite este programa. Gracias por su atención y hasta pronto.